Bueno, entonces tenemos acá Salvador Nicolás Trudeau. El tema es el oro, patrón de la libertad. Adelante. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y más allá de los formalismos, muchas gracias a la Fundación Bases, a Federico Fernández, a Guillermo Coberton, por haberme incentivado a venir hoy como expositor, y a Marcelo Duclos de la Fundación Naumann por siempre tenerme en cuenta y haberme traído hasta acá. Bueno, empecemos. El objetivo más o menos de esta exposición se funda en la experiencia de los últimos 100 años de la historia argentina. Desde los puntos de vista institucional y económico, este periodo se ha caracterizado por reiteradas recetas de expansión monetaria, gasto fiscal desenfrenado, impuestos altos, estatismos, subsidios improductivos y trabas al clima de negocios y a la seguridad jurídica casi aniquilada en nuestro país, entre otras cosas. Creo que es imperioso terminar con este modelo económico y hacer un giro de 180 grados. Para ello se necesita una independencia intelectual extraordinaria para no sucumbir ante las presiones de las posiciones generalmente aceptadas de hoy en día, más que nada en América Latina. En este sentido, sin duda, un factor más que influyente en la decadencia argentina ha sido y sigue siendo la inflación. Ya sabemos, no me voy a poner a explicar a ustedes que este fenómeno es la emisión monetaria por causas exógenas al mercado. Está en la base de la destrucción de la civilización. No es exagerado pensar esto. El que no lo crea no tiene más que remitirse a la casi aniquilación del entramado social de la Alemania de preguerra o nuestra Argentina de fines del siglo pasado. Por tanto, una tarea básica para la acción futura de la sociedad será lograr que se arbitren los mecanismos para que la moneda cumpla sus funciones: bien de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta, con la menor, y si es posible ninguna, intervención gubernamental. Desde ya que deberá tener aceptación generalizada, ser práctica o ser un valor relativamente estable. Ahora bien, ¿qué nos asegura entonces esta independencia de la moneda de los caprichos gubernamentales? La más básica es la imposibilidad de imprimir un metal, por ejemplo, el oro. Por supuesto que todos sabemos y leemos las opiniones de personajes variados que se oponen a esta posibilidad, que dicen que es algo antiguo, que no es práctico, que no deja de ser política monetaria, que no es algo lógico que manejen los países productores de oro las monedas, y varios más de este calibre. Para quien no esté convencido de esta estrategia y piense, pero la moneda no es algo importante para un país, ¿no debería entonces manejarla el gobierno o el Banco Central? A esto le respondemos, pues justamente como es algo importantísimo, es más fundamental para el país, es que hay que independizarla de los manejos políticos. En este sentido, bien suele decirse, ¿qué es más importante para la población que la alimentación? Pues bien, si queremos que la gente se alimente, el mercado libre es claramente el mejor organizador para que todos tengamos más y mejores alimentos. Nuestros pobres amigos cubanos pueden dar fe de esta certeza. Respecto a la moneda, podemos trazar el mismo paralelismo. Bueno, incluso en países como el nuestro, afectos a la moneda norteamericana, es interesante analizar el siguiente gráfico que tenemos aquí presente. Como vemos, la pérdida del dólar con respecto al oro es más que notable. En otras palabras, y en particular desde la década del 70 del siglo pasado, cada vez es necesaria una cantidad mayor de dólares para adquirir la misma cantidad de oro. Esto se produce por dos factores, entre otros. Por un lado, la desvalorización propia de la moneda norteamericana, calculada en 2.300% en los últimos 100 años. Y por el otro, la propia valorización del oro,
producida más que nada en la última década, producto de la percepción del mercado de que el oro es el último refugio del ahorrista. La eliminación del Banco Central y su reemplazo por una caja de conversión que atesora el metal oro brinda coincidencia entre nuestra escuela austríaca de economía y la escuela de Chicago. En efecto, un digno exponente de esta última, Milton Friedman, señaló en su momento lo siguiente: la única manera de abstenerse de emplear la inflación como método impositivo es no tener un banco central. Una vez que se crea un banco central, está lista la máquina para que empiece la inflación. Entonces, se ve una clara búsqueda del progreso en el sentido de las instituciones independientes y de la libertad de los individuos entre estas dos corrientes de pensamiento. Sin embargo, donde no se encuentra progreso ni límites para los gobiernos es en la corriente comunista y en uno de sus máximos referentes, como lo fue Karl Marx. En esta coincidencia, aunque totalmente contraria en opiniones, en el manifiesto comunista podemos recordar en el quinto punto lo siguiente: centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y con el monopolio exclusivo, decía Marx. Así vemos entonces que la inflación no es más que un castigo por permitir a los gobiernos que acuñen moneda, impriman billetes o administren bancos comerciales o de emisión. En palabras del gran prócer argentino y padre de nuestra Constitución liberal, Juan Bautista Alberdi, decía lo siguiente: el oro es también una mercancía sin lo cual no valdría más que el papel, pero el oro es una mercancía privilegiada y soberana que regla el valor de todas las demás y las gobierna. Solo ella tiene el privilegio de ser regla y medida de todas las demás. El hecho de poseer este privilegio de regular el valor de las mercancías hace ser al oro mercancía única que merece el rango de moneda. Ese privilegio tiene su razón de ser y es la rareza relativa de los metales preciosos. El oro no vale más que el hierro porque es más útil, sino porque es más raro. Si pudiera producirse oro como puede producirse cualquier otra mercancía, sería igual que las otras en autoridad y valor. No sería soberana, no sería la soberana. Como el oro es raro y escaso, no puede estar en todas partes, pero como en todas partes es indispensable como intermediario o instrumento soberano de los cambios, en todas partes tiene un suplente y representante que se le llama crédito, es decir, una promesa escrita de convertirse, de pagar en oro. La promesa no es creída, es decir, el crédito no tiene crédito cuando no se convierte en oro instantáneamente. Según esto, el papel del crédito no es moneda, sino un signo o símbolo de moneda. Para que el crédito sea creído, es preciso que el oro, que está representado por él, esté al lado a cada instante, lo cual no puede ser, porque el oro siempre está en movimiento, siempre viaja, casi siempre ausente, llamando a pagar los saldos que se producen diariamente en la balanza de comercio universal. El oro es como el sol, vivifica al mundo entero, pero no alumbra a todos a la vez. El crédito durante la ausencia es como el gas durante la ausencia del sol, un suplente relativo que facilita el ejercicio de la vida comercial hasta cierto grado, esperando que la gravitación traiga de vuelta con el tiempo la infalibilidad con la que vuelve el sol al día siguiente. Llegado a este punto, es bueno reseñar por qué el oro es un sinónimo de confianza para ser moneda. La primera razón tiene que ver con que el oro, más allá de ser moneda, también es una mercancía, lo cual implica que puede ser eventualmente intercambiable. Una segunda razón es que es relativamente escaso y por lo tanto de un valor relativamente estable. Agreguemos que es de fácil comercialización, durable, transportable y maleable. Finalmente no puede ser falsificado, por lo cual la oferta de moneda no puede ser incrementada artificialmente o arbitrariamente.
En resumen, estos elementos dan la pauta de confianza que hace al oro, a través de la historia, la moneda por excelencia en las transacciones comerciales. Mises, en su monumental La acción humana, relata lo siguiente: diversas mercancías a lo largo de la historia han sido empleadas como medios de intercambio. Dilatada evolución fue paulatinamente eliminando de tal función dineraria a la mayor parte de dichos bienes. Solo dos, los metales preciosos, oro y plata, siguieron circulando. Empleábase como dinero en tales supuestos una mercancía que podía igualmente ser aprovechada en otras utilizaciones de índole no monetaria. Bajo el patrón oro, el dinero era oro y el oro era dinero. A los efectos examinados, es indiferente que las leyes reservaran a las monedas fabricadas por el gobierno el pleno y uso exclusivo liberatorio. Lo importante es que tales monedas contenían efectivamente una cierta cantidad de oro y que cualquier peso de dicho metal podía ser libremente transformado en moneda. Bajo el patrón oro, el dólar y la libra esterlina no eran más que nombres aplicados a específicas cantidades de oro, cuyo peso hallábase rígidamente predefinido por disposiciones legales. Este tipo de dinero podemos denominarlo dinero mercancía. La historia argentina con las monedas metálicas no es algo que le sea extraño. Hasta el propio nombre de nuestro país da la relación. Argentina proviene del latín argentum, plata, el metal. Tomemos nota que en 1810, en lo que fue el virreinato del Río de la Plata, las principales monedas eran el doblón de oro, el duro o real y el ducado de plata. 3 años más tarde, con la asamblea del año 13, se decidió acuñar dichas monedas con los emblemas y escudos nacionales. Hoy en día, los bancos centrales de diferentes partes del mundo cuentan con oro y plata en sus bóvedas, pero la verdad es que ya casi ninguno las toma como activo convertible. Bueno, esto ciertamente es producto de la mentalidad de los dirigentes mundiales que hoy en día y desde hace ya bastante tiempo tienen en las cabezas. Veamos, por ejemplo, en palabras del 14º presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, con respecto a lo que dijo del oro. Dijo lo siguiente: no es dinero, es un metal precioso, es un activo. Los bancos centrales lo guardan porque es una larga tradición. Siguiendo así, en la página web oficial de la Reserva Federal se puede encontrar lo siguiente: la Reserva Federal no posee oro. La Gold Reserve Act de 1934 requiere que el sistema de la Reserva Federal transfiera la propiedad de la totalidad de su oro al Departamento del Tesoro. A cambio, el secretario del Tesoro emitirá certificados de oro a la Reserva Federal por la cantidad de oro transferido al precio legal de entonces aplicado al oro en el poder del Tesoro. Los certificados de oro estarán denominados en dólares estadounidenses. Su valor se basa en el precio estatutario para el oro en el momento en que los títulos se expidan. Estos certificados de oro no le dan a la Reserva Federal derecho a canjear los certificados por oro. Lo cierto, en verdad, es que para cuando todos los bancos centrales del mundo se fueron creando, implementaron al oro y a la plata en sus reservas, porque en ese entonces eran verdaderamente monedas de curso estándar usadas por la gente y principalmente por los bancos privados que contaban con sus propias monedas respaldadas y convertibles en estos dos metales. Bueno, un factor clave que no podemos dejar de ignorar en nuestro trabajo es el de los precios, dado que los precios son uno de los indicadores más importantes en la economía. Tenemos que dejar en claro que la función de los precios consiste en reflejar la estructura valorativa del mercado. Ya sabemos que estos indicadores se modifican según cambian los deseos, los gustos, las preferencias y por la escasez relativa en el mercado. Ahora bien,
Si los gobernantes inyectan o retiran medios de pago del mercado, lógicamente también producen modificaciones en los precios relativos. En consecuencia, este tipo de modificaciones implican una deformación referida en los indicadores, ya que no reflejan la estructura valorativa sino las decisiones de los políticos de turno. Finalmente, se malguía el aparato productivo con el consiguiente derroche de capital. En otras palabras, es fundamental que independicemos el dinero y el crédito del poder de los gobiernos, a los efectos de que el sistema de precios nos dé una casi perfecta imagen de la estructura del mercado sin interferencias de carácter político. Esto vale también desde ya para el patrono. Ya sabemos que el primer paso consistiría en que el Ejecutivo seleccione una mercancía dinero. Proponemos en este trabajo que dicha mercancía bien podría ser el oro, dado el gran valor que le da a la comunidad, que la comunidad le atribuye desde hace ya 40 siglos, entre otras razones por su homogeneidad, fraccionabilidad y durabilidad. Por supuesto, en una sociedad libre no puede prohibirse usar como moneda aquello que la sociedad voluntariamente decida usar como tal. Lo que estamos diciendo aquí es que el oro, a través de la historia, ha demostrado tener ciertas características que lo han hecho prevalecer como una de las monedas que han existido y aún siguen existiendo. Está claro que este dinero mercancía que habrá en el mercado dependerá del mismo mercado y su precio, es decir, su poder adquisitivo en términos de otras mercancías que no son dinero también dependerá lógicamente del mercado. Como suele decirse, en esta situación se habrá tomado la decisión política de no adoptar más decisiones políticas en materia económica y crediticia. No es un juego de palabras, hay que tomar la firme decisión de independizar definitivamente la moneda del poder de los gobiernos. Vale recordar las palabras de Nicolás Avellaneda en la sesión de la Cámara de Diputados provinciales el 5 de agosto de 1863, en donde rechaza terminantemente la circulación de moneda inconvertible, diciendo lo siguiente: mirando el papel moneda como impuesto, la ciencia lo condena, porque es el más desigual de todos los impuestos, porque apenas toca al rico que tiene sus capitales empleados y hiera al más pobre que vive del salario, que es un pan de hoy, con sus economías casi siempre acumuladas en monedas que no son previsión para el mañana. Así lo dicen los maestros de la ciencia. Considerando el papel moneda como instrumento intermediario de los cambios, como moneda circulante, es el peor de los sistemas monetarios. La circulación se establece sobre la base del papel, pero apenas las oscilaciones de alza y de baja producidas por la especulación, apenas nuevas emisiones se suceden, los progresos de la depreciación se precipitan rápidos y todos los intereses perturbados arrojan el grito de alarma. El crédito se detiene, ya no hay más negocios que se desenvuelvan en un largo espacio de tiempo. Delante del comerciante los horizontes se estrechan y se aproximan como los momentos de tempestad. Como corresponde, este dinero mercancía no sería de curso forzoso a los efectos de que se permitiese que eventualmente el mercado adopte otros sistemas que juzgue más conveniente para facilitar las transacciones. Pero al mismo tiempo, al mismo momento que se hace la elección de dinero mercancía, se debe proceder a la transformación del Banco Central en un banco o caja de conversión. La liquidación del Banco Central como autoridad monetaria se hace más que fundamental, ya que está en su naturaleza la manipulación del dinero y del crédito. Ambos aspectos deben quedar definitivamente desterrados de la posibilidad de la injerencia de los gobiernos futuros. Por caso, es conocido que el Banco Central como autoridad monetaria se ve obligado a decidir entre tres variantes: a qué tasa emitir, a qué tasa contraer y si se deja igual o no la masa monetaria. Desde ya que cualquiera de las tres posibilidades que adopte estará afectando los precios relativos como consecuencia de estas decisiones. El proceso entre el Banco Central y la caja de conversión, las funciones
del primero pasarían al Tesoro y las judiciales al Poder Judicial. Con el activo no convertible del Banco Central, el activo no metálico del Banco Central, se procedería a la compra de oro al precio vigente de ese momento. Ese activo constituido por el metal precioso pasaría a la referida caja de conversión. Llegado a ese punto se le daría la opción a los ciudadanos para que con lo que hoy llamamos pesos pueda comprar oro o llevar oro de su propiedad al banco de conversión. En cualquiera de los dos casos, si el titular decidiera dejar el oro en el Banco Central, obtendría como contrapartida un recibo por la cantidad de oro depositada. Es decir, el Estado, a través del Banco de Conversión, se obligaría a entregar oro a cambio de pesos al tipo de cambio libre vigente en ese momento para la operación. Rothbard ejemplifica el proceso de la siguiente manera. La moneda es el bien que más se comercializa en una sociedad y se compra y se vende siempre en términos de unidades equivalentes a su peso. Es característico entre las unidades de peso, como también entre otras escalas métricas, el hecho de ser convertibles entre sí. Así, una libra equivale a 16 onzas y una onza a 437 granos o 28,35 gramos. Por lo tanto, si Jones vende su tractor en 15 libras de oro, puede también decirse que vendió su tractor por 240 onzas de oro o por 6.804 gramos de oro, etc. ¿no? Idealmente, y según sea el tiempo que demande la conversión, el activo inicial del banco de conversión se podrían agregar otros recursos para comprar oro, que serían a su vez producidos de la venta de las empresas estatales, de recursos adicionales, como reducción del gasto público en otras áreas, de impuestos, etc. Al atarnos a una caja de conversión al oro, estaríamos más integrados a la economía mundial, que ciertamente es más estable que la Argentina. En este momento creo importante abordar un tema que siempre ronda cuando se trata de la problemática del patrón oro: los billetes de papel. Los billetes aparecen, claro, cuando se quiere contar con un sustitutivo conveniente del dinero mercancía. Estos sustitutos solo serán válidos cuando estén definidos como una cantidad específica de oro y convertibles a la vista en ese metal. En otras palabras, los billetes de papel mal pueden convertirse en moneda confiable si no representan una mercancía que inspire confianza. Otra acotación interesante que podemos hacer en relación al patrón monetario es su correlación con la conocida ley de Graham. ¿Qué nos dice esta difundida ley? Que la moneda mala desplaza a la buena cuando hay un tipo de cambio fijo establecido por la autoridad gubernamental. La moneda mala es aquella que la gente tiende a usar para sus pagos y la buena la que trata de conservar. En este contexto, ¿hay alguna posibilidad de que el oro sea desplazado por otra moneda? ¿En un mercado libre? Claro que sí. Pero tal situación no invalida los argumentos de este trabajo, más bien los confirma. El punto a tener en cuenta, ya lo dijimos antes, es que sabemos que la moneda es todo aquello que el mercado acepte como tal. Ahora bien, el ítem esencial de Graham es que se cumple cuando los ratios cambiarios son establecidas por la autoridad gubernamental, sean estas el Banco Central, el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo, lo mismo da. Incluso aquí vale la pena señalar lo siguiente: es muy habitual que los gobiernos tiendan a sobrevaluar su circulante por razones de prestigio y también cuando su circulante es sobrevaluado por decreto, la primera acción de la gente es apresurarse a cambiarlo por moneda devaluada, lo que lógicamente causa exceso del circulante sobrevaluado y la escasez del devaluado. En resumen, se impide que el tipo de cambio varíe a fin de normalizar el mercado. Pero en este trabajo, si bien propugnamos al oro como patrón de la libertad, en ningún modo ni remotamente se tiende a pedir su exclusividad. Lo importante, lo esencial, es que todas las posibles monedas compitan libremente entre sí sin una tasa fija de cambio. En este marco es muy posible que el oro, como en la antigüedad, se imponga como una moneda más universalmente aceptada. Bueno, llegado a este punto, creo que es
pertinente dedicar una reflexión final sobre la situación hoy en día en nuestro país. Ya sabemos el escenario harto, espantoso que sufrimos hoy en día debido a la insólita teoría de los actuales funcionarios económicos en cuanto a que la emisión de moneda no genera inflación y otras cosas que dicen. Poco podría agregarse en este aspecto, ni siquiera creo conveniente perder tiempo en refutar tales disparates. Pero sí vale la pena, en nuestro tan complicado contexto, señalar que más de un participante puede pensar que estamos exponiendo un trabajo muy teórico. Pues bien, lejos de tomarlo como una crítica, creo que es una necesidad imperiosa plantearse cuál puede ser el futuro posible para nuestro país y el mundo en cuanto a la moneda. Y recordar, como bien se dice, no hay nada más práctico que una buena teoría. En este sentido, estamos diciendo entonces que debemos redoblar todos nuestros esfuerzos en la dirección de hacer la mayor docencia posible en la defensa de los mercados libres. El Estado se ajuste a sus estrictas y únicas funciones constitucionales, a una educación de excelencia, en fin, a la vuelta de los valores republicanos. Desde ya se debe destacar la acción de muchos argentinos que desde hace ya varios años trabajan en la difusión del ideario liberal, pero a juzgar por los resultados de nuestra continua decadencia han sido insuficientes. De ahí la necesidad de aumentar siempre y en todo lugar la difusión y la transmisión de nuestros ideales. Si bien estas variables se dan en un futuro cercano, podemos decir que instaurar un patrón oro como moneda podrá estar entre las posibilidades ciertas y concretas en nuestro país, pues espero que así sea. Muchísimas gracias.